Eh, Espero que esté bien la conexión. A ver, denme un segundo, ahora sí. Bueno, bienvenidos otra vez. Vamos a continuar con el avance de la materia. A ver, bueno, ya estamos a mitad de semestre y un poco más. Hemos concluido la unidad 2, la anterior sesión, con el control de lectura de Althusser, ¿no? Ahí informarles que en la sesión de un poco de intercambios y discusión, gracias a la intervención de algunas de sus compañeras y compañeros, todos los que han dado el control han subido su puntaje. Y ahí lo que propuse y vamos a hacer valer desde la siguiente sesión donde se discute el control de lectura es que ese incremento de puntaje producto del intercambio con las intervenciones de sus compañeros solo va a ser válido para aquellos que estén en esa sesión y por tanto, al menos, si bien no intervengan, al menos escuchen lo que proponen sus compañeros, lo que se discute. Entonces, en ese sentido, si bien hasta ahora hemos hecho valer esos puntos que se suban a todos, que en el caso de la anterior clase fueron 3 puntos sobre ese control, desde el siguiente control, los siguientes 2 que quedan, ese puntaje solo va a ser asignado a quienes estén de principio a fin en esa sesión. Entonces, lastimosamente voy a tener que llamar lista y todo eso. Y bueno, eso como una aclaración, ya saben. Entonces, para la siguiente, los puntos por ende los voy a sumar ese mismo rato en el listado y por ende, como digo, solo a los que estén presentes y de hecho hayan estado presentes de principio a fin en esa sesión que saben que es un poco más corta de lo habitual porque es la sesión que viene después de que ustedes han dado el control de lectura. Bien, hoy comenzamos la tercera unidad del curso y esta tercera unidad nos se centra sobre todo en el tema de alienación. Recuerden que el curso es fetichismo, ideología y enajenación. Hemos visto esos 3 temas en Marx a partir de una selección de textos de Marx. Luego nos hemos centrado sobre todo en el tema de ideología a partir de Althusser. Y ahora vamos a volver al tema de alienación a partir de otro autor, pero van a ver que el tema de alienación y tal como lo trabaja este autor y el tema de ideología en Althusser tienen bastante sintonía, ¿no? Eh, y este es igual un autor bastante contemporáneo, Althusser es bastante contemporáneo, pero bueno, el texto que hemos leído, los textos que hemos leído eran de fines de la década de los 60, ¿no? 69, 67, 69, 70 incluso. El autor que vamos a leer ahora, no sé si lo han leído en otro lado o lo conocen, es Hartmut Rosa, ¿no? Les leo algunos datos que están en la solapa del libro. Bueno, Hartmut Rosa es un autor que a la fecha debe tener poco más de 60 años, no menos de 60 años, ¿no? Es del 65, es un sociólogo, filósofo alemán, nacido en 1965, entonces 56 años, ¿no? Y es considerado actualmente uno de los principales representantes de la teoría crítica, ¿no? Es considerado junto, no sé, bueno, algunos ya que no son tan jóvenes, digamos, como Rosa, como Axel Honneth u otros, junto a ellos ya Hartmut Rosa es considerado uno de los representantes más fuertes, está empezando a ser cada vez más discutido, más trabajado, más traducido también al español, ¿no? De Hartmut Rosa, hasta donde sé, se han traducido 4 libros, creo, puede que me equivoque, y creo que el primero en traducirse fue justamente este, ¿no? No sé si se alcanza a ver ahí, Alienación y aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía. Como es característica de la escuela de Frankfurt, de la teoría crítica contemporánea, el objeto principal de análisis es lo que se llama sociedades tardomodernas, es decir, sociedades contemporáneas, ¿no? Caracterizadas como sociedades tardomodernas o de la modernidad tardía, ¿no? Que se diferencia de la modernidad clásica, digamos, que habríamos vivido hacía un siglo atrás. Eh, Ese es el objeto. Y este libro es uno de los primeros en traducirse de Rosa
y de hecho es el libro que vamos a estar avanzando completo, ¿no? Les he dado todo el libro porque por el formato, como pueden ver, es un libro chiquito, casi entra en mi mano, con un diagramado igual bastante amable, y por ende, si bien todo el libro son, a ver, de texto, son menos de 180 páginas, en el formato que tienen, bueno, tiene algunas carillas y esas cosas, pero más o menos equivale en realidad a un texto de unas 80 páginas si lo tuviéramos en otro formato fácilmente, ¿no? Y bueno, en este texto, como han podido ver, les voy introduciendo la temática general. Hartmut Rosa o Rosa hace un diagnóstico general, digamos, de estas sociedades tardomodernas, tomando como eje lo que él considera algo que las define y caracteriza, que es un régimen de temporalidad, ¿no? Habría un régimen de temporalidad propio que caracteriza en su cotidianidad, en su generalidad, a estas sociedades tardomodernas y que implica la producción de una condición de alienación que se deriva justamente de este régimen de temporalidad. Por eso, el elemento central para caracterizar a las sociedades tardomodernas, como vamos a ver, es la idea de aceleración, ¿no? Es la idea de aceleración. Estaríamos ante un régimen de temporalidad que se caracteriza por una lógica de la aceleración, que se mueve en diversas esferas de la vida y tiene distintos motores que impulsan y retroalimentan finalmente estos procesos de aceleración que se mueven en diversos registros y que afectan, por ende, a la vida cotidiana y a nuestra experiencia cotidiana y a nuestra formación como sujetos. Esa es un poco la idea, y por ende como sujetos alienados. Entonces, a partir de esa caracterización, es que vamos a ver en qué consiste este régimen de temporalidad y por ende el tipo específico de alienación que se produciría a partir de él y que caracterizaría nuestra existencia en las sociedades tardomodernas, ¿no? Fíjense qué interesante lo que nos va a ir ofreciendo como teoría Rosa. Y eso es lo que hace en este texto corto, es un diagnóstico en ese sentido. Luego Rosa, al finalizar su texto, da elementos de cómo un poco trascender esta situación, porque la idea de una teoría crítica desde Horkheimer, y ustedes seguro han leído a la Escuela de Frankfurt, en líneas generales el objetivo de una teoría crítica es coadyuvar a la transformación del orden social, ¿no? Y en ese sentido, claro, Hartmut Rosa dice cuál sería después de este diagnóstico la posibilidad de transformar, de superar esa condición de alienación producto de la lógica de la aceleración y lo que esto implica. Y entre varias ideas que lanzan hay una que es central, les adelanto simplemente así como provocación, que es la idea de resonancia. Y a partir de la idea de resonancia, Hartmut Rosa elabora también y desarrolla toda una teoría del mundo y de nuestra relación con el mundo, lo que llama una sociología de la relación con el mundo. Y eso lo desarrolla en este librote, también publicado por la editorial Katz, este sí es grandote, que se llama, no sé si alcanzan a ver, esperen ahí, Resonancia. Justamente el título es Una sociología de la relación con el mundo, que un poco otra vez implica este diagnóstico de la alienación, de la lógica de la aceleración, pero ya viendo justamente espacios de superación o de por lo menos contrarrestar esta lógica alienante de la aceleración que tiene que ver justamente con estudiar, tematizar esferas y ejes de resonancia. Otro de los temas que desarrolla es el tema de la indisponibilidad. Y hay un libro justamente esta vez traducido, publicado por Herder, que se llama La indisponibilidad. Y hay un libro más, que no me acuerdo el título, creo que está publicado por Net, que tiene que ver igual con la resonancia, un libro más cortito. Pero bueno, su libro más importante sin duda es este, Grandote de Katz, y el libro más citado, por lo menos en habla hispana, es este, ¿no? Que tenemos con ustedes. Y un poco creo que esta es la mejor entrada, porque luego los libros como La indisponibilidad o Resonancia, en realidad se entienden en el marco de esta primera elaboración de Hartmut Rosa que ustedes tienen. Entonces tenemos una entrada privilegiada. Bien, a ver, ¿qué datos más les puedo decir? Les doy más datos de este autor porque a diferencia de Althusser es posible que no sea tan conocido. Ahí simplemente leo la solapa del libro. Dice, bueno, Hartmut Rosa es profesor titular de sociología en la Friedrich Schiller
en Jena, Alemania. Es profesor invitado de la New School of Social Research de Nueva York. Y sus líneas de investigación están comprendidas dentro del campo de la formación de la identidad, la sociología del tiempo y la teoría crítica. Es coeditor de la revista Time and Society y codirector de la Conferencia Internacional sobre Filosofía y Ciencias Sociales que se realiza en Praga. Y este libro que ustedes tienen es de la edición original, es del, bueno, según esto, es del 2010, pues 2013 dice aquí Berlín, pero si mal no recuerdo es del 2010, pero bueno, ya digamos 2013 y desde entonces ha sido traducido a diversos idiomas y la primera edición en español es del 2016. O sea, como ven, es una obra bastante contemporánea, ¿no? Bien, creo que con eso ya como una presentación e introducción muy general, más que suficiente. Vamos a entrar ya a la argumentación de Harmut Rosa y para eso voy a empezar a compartir pantalla. Bien, no sé si se alcanza a ver. Está un poco lenta mi máquina y por ende aquí tarda más de la cuenta. ¿Me confirman si se ve lo que estoy compartiendo? Se ve, licenciado. Súper. Sí, mi máquina entonces, mi laptop es la que está con problemas. Y se ha puesto lenta. Bueno, no importa, estoy desde el celu y ahí veo. Bien, bueno, como saben, esta unidad 3 se llama alienación en la teoría crítica contemporánea, que es lo que vamos a ver, cómo se trabaja el tema de la alienación desde una de las vetas teóricas de lo que podría caracterizarse como teoría crítica contemporánea, ¿no? Bien, empecemos. Y empecemos con algo que ya les he adelantado, que es esto del régimen temporal tardomoderno, ¿no? Eh, una de las elaboraciones, discusiones, debates contemporáneos en el ámbito de la filosofía y las ciencias sociales es la caracterización de estas sociedades como o a partir justamente del régimen temporal que se establece en las mismas, ¿no? Hay un debate amplio de la filosofía de la historia. Gran parte de la filosofía de la historia contemporánea pasa justamente por esto, por identificar el funcionamiento del régimen de temporalidad contemporáneo y las transformaciones que habría implicado en relación a otros regímenes de temporalidad. Dos autores tremendos, de los más importantes, creo, en esta beta, no de la teoría crítica, pero sí de los estudios de los regímenes de temporalidad, creo, y alguna vez yo los avancé en filosofía de la historia y me parecen fundamentales, son François Hartog y Reinhard Koselleck. Hartog es quien acuña el concepto de regímenes de historicidad y tiene unos trabajos sobre regímenes de historicidad súper lindos y muy importantes y muy útiles además. Básicamente un régimen de historicidad es una forma particular de relacionar pasado, presente y futuro y por ende eso implica que las formas de relacionar pasado, presente y futuro no son pues homogéneas, no son universales, sino cambian justamente a lo largo del tiempo. Y el régimen de historicidad moderno, por ejemplo, se caracterizaría por una predominancia de la dimensión futura por sobre la pasada y una separación fuerte entre la dimensión pasada y presente, mientras que regímenes anteriores a las sociedades modernas se caracterizan por una predominancia más bien del pasado que implica una especie de coexistencia con el presente y una reducción de la dimensión futura. Y se diferencia de regímenes contemporáneos que se caracterizan por una extensión del presente que al mismo tiempo es una suerte de contracción del presente, pero que implica la anulación del pasado y el futuro. Simplemente esto les digo de manera muy general como invitación a leer a Hartog, ¿no? Y de hecho caracteriza el régimen contemporáneo como presentista. Y un poco voy a retomar estas ideas cuando avancemos en Rosa, porque si bien Rosa no usa esos conceptos de presentismo, futurismo o pasatismo para caracterizar regímenes de historicidad, vamos a ver que las sociedades tardomodernas, tal como las caracteriza Rosa, tienen que ver justamente con algo que Hartog llamaría régimen de historicidad presentista.
Eso un poco va adelantando. Y el otro autor que les mencionaba es Reinhard Koselleck, que es un fascinante. Koselleck, además, uno de los principales impulsores de la historia de conceptos. Y Koselleck acuña dos categorías fundamentales metahistóricas, que son el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa. Y un poco esos conceptos nos ayudan a determinar el tipo de régimen de temporalidad establecido según la primacía o preponderancia de alguno de estos dos, si si del espacio de experiencia o del horizonte de expectativa. Vamos a ver y vamos a hacer dialogar a Hartog también con Koselleck en algún momento, mostrando cómo desde estas categorías también se puede diagnosticar el régimen de temporalidad de las sociedades modernas y en específico de las sociedades tardomodernas. Eso un poco como una horizonte de otros debates teóricos que están aquí y caracterizan justamente gran parte no solo de la teoría crítica, sino también de la filosofía de la historia contemporánea, ¿no? Bueno, pero bueno, entremos a Hartmut Rosa. Y una de las primeras ideas que plantea Rosa es que las sociedades modernas, pues, están reguladas por un estricto régimen temporal, ¿no? Hay un estricto régimen temporal que no está articulado en términos éticos. Y esto además implica, entre otras cosas, no que no sea ético, sino que no está articulado además como un conjunto de normas prescritas, ¿no? O de códigos prescritos. En ese sentido, es una especie de régimen estricto que implica una serie de exigencias, pero no explícitas, no normadas, no formuladas. Y en ese sentido es un régimen que opera de manera un poco invisible, ¿no? O sea, no es visible en el sentido que no es explícito, pero que tiene una carga de exigencias implícitas o tácitas muy fuertes. Y eso ya empieza a generar una especie de diagnóstico que apunta a la alienación. Fíjense, la idea de que hay algo que está operando con una normatividad implícita e invisible y que por tanto nos sujeta, ¿no? Pero que al mismo tiempo no la podemos reconocer por justamente esta falta de operar de manera explícita. Esto genera una situación en la cual los sujetos modernos, es decir, los sujetos que viven bajo este estricto régimen temporal, ¿no? Que caracteriza a las sociedades modernas, pueden sentirse, pueden ser descritos como si no estuvieran constreñidos por reglas y sanciones éticas, es decir, como mínimamente constreñidos por reglas y sanciones éticas. En ese sentido, entre comillas, como si fueran libres, ¿no? Pero al mismo tiempo que se sienten y pueden ser descritos como sujetos cada vez más libres, menos constreñidos, menos marcados por normas éticas que los reprimen o los contienen o les ponen límites, ¿no? Por sanciones éticas. Al mismo tiempo que hay esa apariencia de libertad, están pues férreamente regulados, dominados y reprimidos por un régimen temporal invisible y despolitizado. Y estas dos expresiones un poco van de la mano, lo invisible y lo despolitizado, en el sentido de que justamente al ser invisible no se torna pues objeto de discusión, de deliberación o de debate, objeto de transformación deliberada, por ende no se vuelve objeto de politización. En ese sentido, este régimen temporal, si bien es histórico, producto de los hombres, todo lo que ustedes quieran, aparece pues casi como algo naturalizado, por ende despolitizado, ¿no? Entonces, es una situación crítica muy compleja la que ya nos empieza a describir Hartmut Rosa, ¿no? En este régimen de temporal, en gran parte invisibilizado, en gran parte despolitizado, pero que finalmente genera una especie de sujeción de los sujetos para utilizar expresiones que veíamos con Althusser, ¿no? Y por ende sujetos que se creen libres, pero están férreamente regulados, dominados y reprimidos por este régimen temporal. ¿Cuál es la característica central que ya les adelanté de este régimen temporal? Pues es la lógica de lo que Hartmut Rosa llama aceleración social, ¿no? Y la idea es que esta lógica de la aceleración social conduce pues a una forma de alienación social, ¿no? Es decir, conduce a la alienación, y es una alienación además empíricamente observable, ¿no? Y justamente, como ven en el texto, hay varias observaciones, muchas de ellas personales de Rosa, de vivencias,
que muestran pues cómo esta forma de alienación social, producto de esta lógica de aceleración, realmente está pues en el día a día, está en lo que, está en lo, cómo vivimos, bueno, el uso del celular, cómo vivimos, no sé, pues las relaciones interpersonales cotidianas, etcétera, etcétera. Y en general todas estas formas de alienación social pueden ser consideradas como obstáculos para la realización de lo que en una sociedad tardomoderna se considera pues una buena vida, ¿no? En ese sentido, de hecho, de entrada, Hartmut Rosa nos dice que la función a veces de una teoría crítica es ver eso, justamente los obstáculos para la realización de lo que se considera una buena vida, ¿no? Eh, bajo los propios términos de la modernidad, ¿no? Y en ese sentido, Hartmut Rosa también en cierto momento va a hacer uso de algunas nociones de un autor que seguramente ustedes conocen, lo han leído, no sé, tal vez en ética o en filosofía política, que es Charles Taylor, ¿no? Entonces, por ejemplo, va a hablar de las promesas incumplidas de la modernidad en una tónica que nos recuerda mucho el diagnóstico del malestar de los modernos que desarrolla un autor tan interesante, aunque no corresponde a la teoría crítica, pero tan interesante como Charles Taylor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Esta lógica de la aceleración social, este régimen temporal y cómo esto justamente implica un obstáculo para la realización del concepto de una buena vida en las sociedades tardomodernas, ¿no? Bien, entonces vayamos entrando a lo que vamos a ver. Y para ello, como primer paso, Hartmut Rosa distingue categorías de la aceleración y motores de la aceleración. Y básicamente, y eso es lo que quiero que veamos ahora, ¿no? En la sesión de hoy día, Hartmut Rosa distingue tres categorías de la aceleración. La aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social y la aceleración del ritmo de la vida. Son como tres esferas o categorías, para ser más precisos, de la aceleración que componen pues esta lógica de aceleración social, ¿no? Que va a describir Hartmut Rosa. Y en ese sentido nos va a describir cada una de estas tres categorías, la aceleración tecnológica, la aceleración del cambio social, la aceleración del ritmo de la vida. Y estas categorías de aceleración van de la mano con motores de la aceleración, es decir, impulsores de esta aceleración. Y Hartmut Rosa identifica dos motores de aceleración. Un motor social, que es la competencia, como la competitividad justamente opera como un motor de aceleración, y la promesa de eternidad, ¿no? Como la promesa de eternidad funciona como un motor de aceleración y de igual manera que Hartmut Rosa califica como motor cultural de aceleración social, ¿no? Y va a mostrar además cómo estas tres aceleraciones, ¿no? La tecnológica, la del cambio social, la del ritmo de vida, además se refuerzan y se retroalimentan, generando una especie de ciclo de aceleraciones sociales, ¿no? Que ya implica una dinámica inmanente de la aceleración social, ¿no? De la cual parece en cierto modo difícil salir, ¿no? Difícil escapar. Entonces, empecemos viendo estas categorías de la aceleración y empecemos, por ende, por la aceleración tecnológica. ¿Qué es esto de la aceleración tecnológica? En líneas generales, la aceleración tecnológica puede ser caracterizada como el aumento deliberado de velocidad de los procesos orientados a metas específicas, ¿no? Fíjense, es el aumento, pues, deliberado de la velocidad, ¿no? La reducción del tiempo que consumen los procesos para cumplir metas específicas. Y esto se da en varios niveles y esferas de actividades: transporte, comunicación y producción. Por ejemplo, en el transporte, claramente, a ver, comparen con lo que ocurría hace un siglo o hace 50 años, o sea, la posibilidad de movilizarse de un lugar a otro, ¿no? El tiempo invertido en movilizarse de un lugar a otro se ha ido acortando tremendamente, ¿no? O sea, piensen, por ejemplo, cuánto consumía ir hace un siglo de Bolivia a España, ¿no? O sea, de hecho,
para eso lo primero que había que hacer hace un siglo atrás era pues movilizarse, no sé, hace un siglo por tren, me imagino, hasta llegar a algún puerto, ¿no? Y de preferencia un puerto en el Atlántico, podía ser en el Pacífico, pero eso incluía, no sé, pues hace un siglo estaban haciendo, o ya había el canal de Panamá, pero bueno, imagínense, implicaba moverse hasta un puerto, ¿no? Y de ahí tomar un barco, y un barco que tardaba semanas en llegar a destino y cruzar el océano, en este caso el Atlántico, ¿no? Actualmente, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que subir hasta no sé, pues podemos subir hasta en teleférico hasta Ciudad Satélite y de ahí tomar esos taxis que están ahí en la línea amarilla que te llevan directo y de manera expedita al aeropuerto y de ahí es tomar un vuelo que tendrá pues, un par de escalas, pero es un vuelo en avión que te lleva en menos de una jornada hasta España, ¿no? No sé, al aeropuerto de Madrid. O para no usar escalas, antes cuánto tomaba ir no sé, aquí, a Buenos Aires, que ahora nos parece cerca ir a Buenos Aires. Si tomas un vuelo igual directo del Aeropuerto Internacional del Alto hasta el aeropuerto de Ceiza, son no sé cuántos, deben ser 4 horas, ¿no? Hasta llegar a Buenos Aires. Imagínense antes cuánto tomaba llegar a Buenos Aires. De hecho, si uno opta por el bus, toma más de 24 horas. 48 horas, creo, o más tal vez, y antes incluso sin que se construyan esos medios de transporte, el tiempo que quedaba. Y eso se replica a un montón de escala. Imagínense la posibilidad de moverse a diversos lugares del globo. Se ha cortado exponencialmente, de moverse físicamente, de enviar mercancías y productos, de transportar de una manera masiva, además, bienes de diversos lugares del planeta, ya incluso por barcos. La tecnología de los barcos ha incrementado la capacidad de transporte, ¿no? Los flujos mercantiles, las instalaciones de puertos. Todo eso ha producido pues, una aceleración vía aceleración tecnológica. Ahora piensen en la comunicación, ¿no? En la comunicación, fíjense la posibilidad de que ustedes se contacten que envíen un mensaje a cualquier lugar del planeta. ¿Cuánto toma actualmente? Segundos. Segundos, ustedes pueden estar en contacto. Fíjense, nosotros estamos en contacto de comunicación. No se puede que algunos ni siquiera estén en La Paz en este momento, pero estamos en un contacto sincrónico, lo cual ha anulado casi totalmente la brecha temporal de la comunicación, ¿no? Imagínense, ya no hablemos hace un siglo, imagínense hace 20 años, 25 años en Bolivia. Si querían comunicarse con algún pariente que vivía, no sé, en otro país, ¿no? Digamos, no sé, en Estados Unidos, por decir algo, tenían que mandar una carta que iba a tardar días en llegar y la respuesta iba a tardar otros días. O sea, entre un simple intercambio de comunicación de ida y vuelta, podían haber consumido pues días y semanas. Ahora es inmediato, imagínense con el WhatsApp, es literalmente inmediato, pueden dialogar en tiempo real, ¿no? Entonces, fíjense cómo se ha cortado el tiempo invertido en la comunicación. ¿No? Y la producción lo mismo, o sea, las tecnologías de producción han acortado, justamente en búsqueda de la ganancia, obviamente, de incrementar sus tasas de ganancia, pero han acortado los tiempos de producción, o sea, mientras antes 10 mercancías se producían, no sé, digamos, 1.000 productos de X mercancías se producían en un día, ahora esos mismos 1.000 productos se pueden producir en una hora. Y en general, la lógica productiva bajo el capitalismo tiende a cortar pues, los tiempos de producción y también los ciclos de rotación del capital. ¿Y esto producto de qué? De la aceleración producto del incremento de capacidades tecnológicas, ya sea en medios de transporte, medios de comunicación o medios de producción, ¿no? Pero también mediante nuevas formas de organización y administración. Todas estas búsquedas de organizaciones y administración más eficaces y eficientes, ¿qué implican en el fondo? Mira, son parte de nuestro lenguaje de la administración que casi se ha hecho lenguaje cotidiano. Implica pues, acortar tiempos de procedimientos, de procesos. ¿Qué implica en gran medida lo que llamamos eficiencia? Implica pues, acelerar, implica incrementar la velocidad de los procesos, por ende acortar los tiempos y cumplir los objetivos y las metas de manera más rápida.
Y para eso se diseñan, pues, que también son tecnologías de organización y de administración. Gran parte de lo que se forma mucha gente en la propia universidad, en administración de empresas, incluso en economía, parte de esa formación tiene que ver con generar recursos humanos que puedan implementar formas de organización y administración que acorten los tiempos. Justamente, y esto también alimenta la capacidad de rotación del capital, pues. Entonces, todo esto implica, pues, una aceleración tecnológica que en las últimas décadas crece de manera exponencial, ¿no? Y esto implica, pues, modificaciones de nuestras formas de pensar el espacio, por ejemplo. Claramente, el espacio, por ejemplo, ante estas nuevas tecnologías de transporte, parece, pues, contraerse. O sea, lo que antes parecían distancias casi insalvables, ¿no? No sé, pues, fíjense, hace 20 años, pensar en la India sonaba, pues, algo lejano, insalvable. Ahora podemos mantener una comunicación en tiempo real, en el día, moverse ahí ya no suena tan lejano. Las viejas lejanías, las viejas dimensiones que se consideraban lejanas, se han aproximado. En ese sentido, el espacio parece, pues, como dice Rosa, contraerse y por ende el espacio tiende a perder su significado para los procesos de orientación. Fíjense, el Internet produce eso, que el espacio, ¿no? El espacio en sentido experiencial pierda pues su significado justamente en términos de orientación, ya que cada vez más las operaciones, los desarrollos no están pues ya localizados. De hecho, gran parte de nuestra información no está localizada, está en lo que llamamos la nube, por ejemplo. Más allá de que existan servidores localizados, lo que sea, pero en general está en la nube, ¿no? Gran parte de la comunicación, como dicen, puede haber, y durante la pandemia lo hemos visto de manera tremenda, eventos, comunicaciones, clases, cursos, interacciones, organizaciones, montón de cosas, donde no sabes dónde están, ni desde dónde te están hablando, ni quiénes están dónde. Eso ya dejó de tener significación. No es lo mismo, para dar un ejemplo nuestro actual, no es lo mismo estar en un aula donde ustedes están ahí físicamente, a la cual han tenido que moverse, donde nos encontramos, etcétera, que por ejemplo esta aula en el Meet, donde yo no tengo la más remota idea y tampoco voy a saber dónde están, si están en La Paz o no, si están en sus casas, en sus trabajos, en el minibús. O sea, ya eso ya no importa. La cosa es que estamos en el Meet, en esta virtualidad, donde el espacio pues claramente pierde su significado en tanto procesos de orientación o de localización. Todo esto, ¿gracias a qué? Gracias, entre comillas, a la tecnología. Y por ende esto implica aceleración tecnológica, ¿no? Y esto implica aceleración en varios sentidos. Hacemos las cosas más rápidas, pero también podemos hacer más cosas, más y más cosas, ¿no? Bien, esto yo creo que es evidente para cada uno de ustedes, ¿no? Cada uno siente, por ejemplo, ahora puede responder muchos más requerimientos que antes, por justamente producto de la aceleración tecnológica. Hace años requerimientos que llegaban tenían que llegar por fax o por correspondencia. Implicaba pues, que, no sé, al día podían responder uno o dos requerimientos, porque también solo les llegaban en esa dimensión. Ahora con el mail y el WhatsApp pueden responder y se sienten obligados a responder, no sé, pues fácilmente 50 requerimientos diarios, porque les van a llegar así, a su bandeja de mail, a su bandeja de mensajes, y esos son requerimientos que antes llegaban de manera mucho más espaciada, pero ahora justamente hay una aceleración de aquello, ¿no? Y fíjense a dónde ya apunta esto, pero vayamos avanzando con las aceleraciones. Pasemos hacia la aceleración del cambio social. A ver, ya hemos visto la aceleración tecnológica, ahora veamos qué implica esto de la aceleración del cambio social. Y esto implica, pues, o consiste en, mejor dicho, una transformación creciente de los patrones de asociación social, de las formas de práctica y de la sustancia del conocimiento. En general, o sea, lo que vemos es pues un cambio cada vez más acelerado, ¿no? De actitudes, de valores, de modas, de estilos de vida, de relaciones, de obligaciones sociales, grupos, clases, prácticas, afiliaciones, hábitos.
todo eso cambia cada vez con mayor rapidez, ¿no? Eh, y esto implica ya no que el espacio se contrae, sino esto implica que el presente se contrae, ¿no? O sea, cada vez los patrones de asociación social van cambiando de manera más rápida. Y esto se percibe eh, en el hecho de que, pues, hay claramente un incremento, como dice aquí Rosa, hay claramente un incremento de las tasas de pérdida de confianza en las experiencias y en las expectativas. Y aquí Rosa está tomando estos conceptos de este autor que les mencionaba, que es, eh, que es Reinhard Koselleck, ¿no? Y a ver, ¿qué es lo que nos plantea aquí Hartmut Rosa? Perdón, tengo un problema de conexión, pero me avisan si se ha perdido la conexión, por favor, de la presentación. Como les digo, creo que es mi laptop y creo que más bien la presentación del celu nunca bien. Pero bien, ¿qué implica todo esto que está mostrando aquí Rosa? Eh, por ejemplo, dice, en las sociedades modernas tempranas, los cambios de afiliación, incluso los cambios de actitud, o para decirlo con mayor concreción, por ejemplo, los cambios en la familia y el trabajo, dos esferas fundamentales para pensar las formas de asociación que hacen, digamos, a nuestra subjetividad, que hacen a nuestro lugar en el mundo, por decirlo de alguna forma, eran profundamente estables, ¿no? O sea, en la sociedad moderna temprana, básicamente uno se definía, casi toda su vida quedaba definida por su oficio y su pertenencia familiar. Eso no cambiaba, o sea, uno, por decirlo de alguna forma, formaba una familia para toda la vida. Uno heredaba el oficio del padre y lo iba a heredar a los hijos, ¿no? Lo, en general uno heredaba los oficios y las capacidades familiarmente y los transmitía familiarmente. En ese sentido, fíjense, había una estabilidad intergeneracional. Los cambios no se producían ni siquiera en una vida, se producían intergeneracionalmente, ¿no? Fíjense el nivel de estabilidad. Esto también implicaba que en gran medida ya casi nuestro lugar en el mundo estaba dado, pues, por nuestro casi nacimiento en gran medida. ¿Había movilidad social? Claro que sí, pero en marcos muy acotados, ¿no? Por eso dice Rosa, los cambios en la familia y en el trabajo eh, tenían un ritmo intergeneracional, es decir, muy lento. En la sociedad moderna clásica ya pasa pues a un ritmo generacional, es decir, que podían cambiar los oficios y las familias a lo largo de una eh, generación. O sea, el hijo puede que ya no desempeñaba necesariamente el oficio del padre, ya no lo heredaba. Entonces había cambios de generación en generación, ¿no? Eso ya en la modernidad clásica. Pero en las sociedades tardomodernas ese ritmo se intensifica y se vuelve intrageneracional. Es decir, un mismo sujeto puede experimentar pues diversos cambios en la familia, puede casarse, divorciarse, cambiar de familia en una misma vida, algo que en las sociedades modernas tempranas era medio impensable, o por lo menos no era lo más común. Y peor aún en el ámbito del trabajo, dice Rosa, o sea, en el ámbito del trabajo sentimos que hay cambios, o sea, nadie va a sentir la estabilidad laboral que en cierto momento ofrecía la modernidad clásica, o sea, más bien nos sentimos expuestos a cambiar de trabajo, o sea, ahora conseguimos un trabajo y no sabemos dónde vamos a estar de aquí a 5 años. Son pocos los trabajos que te ofrecen prever un plan de vida. Eso se ha vuelto casi imposible porque hay una aceleración del cambio social que hace que ahora sabemos dónde estamos en relación incluso a familia y a trabajo y relaciones sociales, pero no podemos decir dónde vamos a estar en 10 años o en 20, menos aún. O alguien sabe dónde va a estar trabajando, con qué grupos va a estar afiliado, ¿no? Con quiénes va a vivir de aquí a 25 años. Ahora es imposible prever. Y nos parece normal que sea imposible prever, pero antes era previsible. Alguien ya más o menos a sus 20 años, 18 años, hace, no sé, pues hace un siglo, sabía que iba
vivir y morir con esas personas, que ibas a vivir y morir en ese trabajo, que se iba a jubilar o lo que sea. Ahora no. Ninguno de ustedes sabe dónde va a estar en 5 años. No sabemos. Es muy difícil saber. Y eso implica una aceleración, pues, del cambio social, ¿no? Eso implica que se han acelerado los procesos de cambio social. Y esto implica algo que me lo estaba saltando, que es el aumento que les decía, de la tasa de deterioro de los propios conocimientos prácticos y cotidianos. Los propios conocimientos adquiridos, justamente porque van cambiando los escenarios, tienen una tasa de deterioro cada vez mayor. Es decir, por ejemplo, si voy a cambiar de trabajo, no sé dónde voy a trabajar de aquí 5 años, si bien podemos hablar de que uno adquiere experiencia, pero la experiencia específica caduca. O sea, yo estoy trabajando, pero como voy a trabajar en otra cosa de aquí a 3 años, toda la experiencia específica adquirida no, ya no sirve, porque voy a cambiar de oficio. Pero además no solo eso, cambian las condiciones laborales. Todo este cambio que ya hablábamos de organización, etcétera, implica pues que puede que yo haya aprendido a trabajar de una forma, pero el rato en que cambien la organización de eso, y que cada vez se trata por búsqueda de eficiencia de cambiar la organización, yo me siento pues ya fuera de órbita, y eso es muy común. Eso lo sufren, por ejemplo, las generaciones, las personas mayores que trabajan, que siguen trabajando, sufren eso. O sea, cada vez sienten que sus conocimientos ya no son válidos, sus conocimientos prácticos no son válidos. Y la aceleración tecnológica produce pues esta sensación de aceleración del cambio social también, porque obviamente, por ejemplo, aprendemos a manejar, no sé, determinados medios tecnológicos que de aquí a un año ya no van a estar caducos, y ese conocimiento adquirido casi no va a servir. Vamos a tener que aprender a manejar otros instrumentos, otras tecnologías, otros medios. Y luego puede que nos sintamos muy cancheros en esos, pero por ejemplo, luego de un tiempo va a salir una nueva versión de algo, una nueva tecnología que va a volver caducos esos conocimientos y prácticas adquiridas. Entonces, esa tasa de deterioro se hace cada vez más compulsiva. O sea, cada vez tenemos que aprender a manejar otras cosas, y ese conocimiento no es acumulativo, ¿no? Y eso se mueve en la cotidianidad, y eso lo viven hasta lo que supuestamente son esponjas, los niños. O sea, aprendieron a jugar bien un juego y tienen esa capacidad, tac, y claro, pueden aprender más rápido sin duda, pero igual implica, ¡pum!, un cambio que ha hecho que esos conocimientos de su jueguito anterior y su versión anterior queden deteriorados, y ahora son otros códigos, otros comandos, otras formas, ¿no? Las que implican que tienen que hacer otros aprendizajes. Y eso pasa en el trabajo, pasa en los juegos, pasa en los relacionamientos sociales, etcétera, 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 ¿no? Esa es la aceleración del cambio social, ¿no? Los grupos, igual, las afiliaciones, podemos cambiar de afiliaciones constantemente. Estamos ahora con un grupo de amigos, estamos con un grupo de colegas, estamos con una organización, y de aquí a 5 años vamos a estar con otra, podemos cambiar. Realmente la posibilidad de contactos sociales, fíjense, la amplitud de contactos sociales también implica pues la posibilidad de múltiples contactos sociales que van cambiando en la vida. Y esto es parte de todos estos procesos de transformación creciente de los patrones de asociación social, de las formas de práctica y de la sustancia del conocimiento y la experiencia. Y esto implica la contracción del presente. ¿Qué es eso? Que aquello que adquirimos no se mantiene estable, pues, y por ende que lo que adquirimos no se mantiene estable, por ende el presente no se prolonga, sino que realmente es fácil que algo que adquirimos quede en el pasado, y eso implica la contracción del presente. Cada vez más lo que adquirimos va hacia el pasado, y cada vez más viene un futuro, ¿no? Que no puede ser previsto desde nuestro presente y desde el pasado. Eso implica que el presente se contrae. Curiosamente, esta contracción del presente, Hartog la llamaba presentismo, porque a la vez que se contrae el presente, las dimensiones del pasado cada vez pierden fuerza, y el futuro cada vez deja de ser un futuro claramente previsible. A eso le llamaba un poco presentismo, este presente de aceleración más bien, donde justamente se genera una imagen de que todo caduca rápido, ¿no? Bien, fíjense qué fuerte este diagnóstico de las sociedades contemporáneas o tardomodernas, ¿no? Hemos pasado de un ritmo intergeneracional a uno generacional y a uno de cambios intrageneracionales. Los cambios que nuestros padres incluso y nuestros abuelos vivían a lo largo de una vida, nosotros los vivimos a lo largo de décadas, de años.
Bien, todo esto, bueno, obviamente nos lleva al otro o se relaciona con este otro categoría de aceleración, que es finalmente la aceleración del ritmo de la vida, ¿no? Que tiene que ver con el incremento del número de episodios de acción, ¿no? Y experiencia por unidad de tiempo. Es decir, es la consecuencia del deseo o necesidad sentida de hacer más cosas en menos tiempo. Sentimos esta aceleración del ritmo de la vida cotidianamente, ¿no? Ya no estamos hablando de solo de estos cambios intrageneracionales, que ya era fuerte, como acabamos de ver, sino en el sentido de que cada vez sentimos que necesitamos hacer más cosas en menos tiempo. Cada vez sentimos, por ejemplo, lo que se llama, pues, en el discurso, necesitamos ser más eficientes, necesitamos organizarnos mejor. Ya cada vez podemos, no solo sentimos la necesidad, sino también sentimos la capacidad, y eso es producto de la aceleración tecnológica, de que podemos hacer más cosas en menos tiempo. Y aquí se genera un efecto paradójico, porque por un lado, la aceleración tecnológica, ¿qué debería haber producido? ¿Cuál era la promesa en cierta medida de la aceleración tecnológica? Producir pues una abundancia de tiempo, es decir, más tiempo libre, porque si podíamos hacer las cosas en menos tiempo, deberíamos ganar tiempo libre, es decir, si mi trabajo consistía, por decir cualquier cosa, en responder 100 solicitudes en un día y con gracias al mail, a la computadora, ya esas 100 solicitudes las puedo responder en medio día, debería tener pues media jornada de tiempo libre. O sea, en general se asumía que la aceleración tecnológica iba a generar más tiempo libre. Pero el efecto paradójico es que en las sociedades tardomodernas, lejos de generar una abundancia de tiempo, el tiempo se vuelve cada vez más escaso. Es como si se metiera una presión temporal, porque ahora ya no solo voy a responder 100 solicitudes, siento que debo realizarme respondiendo 1000, respondiendo 2000, y más bien cada vez sentimos que no hay tiempo, nos falta el tiempo, queremos hacer más cosas. Y no solo queremos porque deseamos realizar cosas en el tiempo libre, sino porque sentimos que debemos realizarnos, ser profesionales, ser no sé qué, mostrar el desempeño, etcétera. Enseguida vamos a entrar a todos esos temas. Y generamos ese efecto paradójico que, si bien hay una aceleración tecnológica que podría producir abundancia de tiempo, en realidad cada vez hay una sensación de que siempre nos falta tiempo. No solo el día en esta hora, nos falta tiempo en el día, en la semana, en el mes y en la vida. Y se genera esa angustia de que nunca vamos a poder realizar todas las cosas que queremos realizar porque falta tiempo. Siempre estamos sin tiempo. Ese es un efecto paradójico que implica la aceleración del ritmo de vida, es decir, ese incremento del número de episodios de acción-experiencia que deseamos realizar por unidad de tiempo. Y eso implica que las tasas de crecimiento del rango de actividades, ¿no?, son mayores que las tasas de aceleración tecnológica. Y ahí tienen un grafiquito, ¿no?, que expresa justamente esto, ¿no? O sea, si bien hay una tasa de aceleración tecnológica que permitiría hacer más cosas en menos tiempo, ¿no?, hay una tasa del crecimiento de actividades y unidades de acción-experiencia que se pretenden realizar mayor. Y eso es lo que produce finalmente una escasez de tiempo, ¿no? En el tiempo histórico, es decir, en el curso de la historia, ¿no?, en el curso del transcurrir del tiempo histórico, la cantidad, el crecimiento las actividades a realizar se ha incrementado, y la posibilidad de las actividades a realizar y la oferta y la disponibilidad de las actividades a realizar se ha incrementado, superando la propia aceleración tecnológica. Pero además, eso habría que notar, es la propia aceleración tecnológica la que ha generado una potencialidad de acciones realizables tremendas, ¿no? Y ha generado esta angustia de sentir que siempre hay cosas por hacer, y por ende eso genera escasez de tiempo. Fíjense, es un diagnóstico potente en estas tres categorías de aceleración: aceleración tecnológica, aceleración del cambio social y aceleración del ritmo de la vida, que definen nuestra forma de vivir en estas sociedades tardomodernas, ¿no? En ese sentido, fíjense, Rosa no está así haciendo una teoría abstracta, ¿sí?, sino está mostrando cómo vivimos en estas sociedades y por qué. Bien, pasemos ahora a los motores de la aceleración, ¿no?, para explicar por qué además se da todo esto, ¿no? Y el primer motor
es el que Rosa llama motor social, que es la competencia. Dice Rosa, la aceleración social y la tecnológica son consecuencia de un sistema de mercado capitalista competitivo. Claramente esto pues se ve en el caso de la aceleración tecnológica. Por ejemplo, esto ya lo mostraba Marx, ¿no? Pero esto se ha ido intensificando en el transcurrir del tiempo histórico. ¿Qué mostraba Marx? A ver, tienes dos ramas, digamos, en competencia de la producción. Digamos, ambos producimos, no sé, celulares, ya, por decir cualquier cosa. Está, no sé, está Huawei, está Samsung, no sé qué miércoles habrá ahora. Están los dos. Y un poco ambos realizan el precio en función de lo que les consume de tiempo producir cada unidad de celular, ¿no? Obviamente, ¿qué va a hacer? No sé, ¿qué va a querer hacer en cierto momento una de las empresas? Va a tratar de introducir mejor tecnología que le permita producir de forma más eficiente y que en lugar de producir, no sé, 1000 celulares al día, pueda producir pues 2000. ¿Qué le va a permitir eso? Le va a permitir abaratar el costo por unidad de producción. ¿Y eso qué le permite? Que en cierto momento puede meter un producto más barato, pero no lo va a vender más barato, sino en cierto momento lo va a vender un poquito más barato, suficiente para desplazar momentáneamente a la competencia y va a producir un plus de ganancia. ¿Y qué va a tener que hacer la otra empresa? No se puede quedar así nomás mientras el otro gana plus, tiene además un plus de ganancia y además lo está sacando del mercado. Va a tener que incorporar esa tecnología para competir y si puede mejorarla para poder producir más eficientemente, reducir sus costos por unidad de producción, competir, todo primero para obtener plus de ganancia, pero además para ganar en esta competencia. Y así se mueve, claramente. O sea, el principal incentivo tecnológico está dado pues por la competencia en el sistema de mercado capitalista, en este sistema de mercado capitalista competitivo. Y eso es lo que impulsa pues la investigación tecnológica, la producción tecnológica, la incorporación y socialización también de la tecnología que se difunde en diversas ramas. Y se queda ahí, ¿no? Luego en la competencia va a producir que otro meta más tecnología y estos son aceleraciones tecnológicas, ¿no? Y lo mismo en la aceleración social, todo esto produce además movimiento social y esto produce además que cada individuo, ¿no? Cada individuo, ya en nuestra vida, ¿no? No se encuentre pues asegurada para toda la vida, sino también los individuos entran pues en esta negociación competitiva. Cada vez se requieren diferentes tipos de experiencia y cualificación que van cambiando además. Todo esto tiene que ver con la aceleración social, pero producto de la competencia. Y en ese sentido, los individuos pues entran en competencia entre sí y ahí además es una competencia de que tratan, por ejemplo, en ciertos ámbitos de cualificarse y formarse. O sea, no, ya no basta la licenciatura, no, tengo que hacer el posgrado y el posgrado no, y este posgrado y este curso más y esta cualificación y tengo que ganar aquí experiencia y además soy muy joven, entonces es esa competencia que nos tiene además, como les digo, angustiados, porque además ya el logro deja de estar definido pues como una tarea, un trabajo por unidad de tiempo, además hay una idea del desempeño, una vez más, insisto en esto, del desempeño eficiente, ¿no? Y en general, toda esta lógica de la competencia en el mercado capitalista, en el ámbito de la producción, en el ámbito del mercado de trabajo, funciona pues como una presión sobre los individuos que les lleva a hacer cada vez más cosas. Y eso genera, por ejemplo, eso pues de la aceleración social, también la aceleración del ritmo de la vida y por ende esa sensación de escasez de tiempo. O sea, es la competencia lo que nos obliga, nos impele a hacer cada vez más cosas para competir mejor, ¿no? Y eso no tiene fin, igual que en la producción siempre se va a poder incorporar mayor aceleración tecnológica por la competencia, lo mismo en la competencia en el mercado de trabajo, ¿no? O sea, tengo que saber más, tengo que conocer más, tengo que tener más experiencia, pero a la vez la experiencia caduca de manera en tasas cada vez mayores, entonces tengo que tener más títulos o más experiencia laboral, pero ¿dónde? Además ya la experiencia laboral que conseguí en esta empresa ya no vale porque ha cambiado la forma de organización, entonces fíjense ese tipo de presión. Entonces, la lógica social de la competencia es tal que los competidores pues se ven
presionados a invertir más y más y más energía en la preservación de su competitividad, al punto que es la competitividad misma la que se convierte en un fin en sí mismo. Ya no es el medio para adquirir determinados puestos de trabajo, no, sino ya, dada incluso la precariedad de los puestos de trabajo, es la competitividad misma la que se vuelve pues un objetivo. Y ahí se explica el estrés y un montón de cosas que son casi, entre comillas, enfermedades de las sociedades contemporáneas. Entonces, este motor social, la competencia, produce esta aceleración social, aceleración tecnológica, y la del ritmo de la vida también. Fíjense qué fuerte. Y nos atrapa, o sea, ¿quién puede decir, no, yo me alejo de todo esto? Bueno, puede hacerlo, pero se expone a morir de hambre, digamos, ¿no? Porque va a ser expulsado del mercado de trabajo y de la producción. Entonces, es un diagnóstico fuerte. Obviamente ahorita estamos enfatizando el lado medio totalitario y todo esto, pero va a adquirir rasgos totalitarios, lo va a mostrar Rosa, pero bueno, es un diagnóstico potente, digamos, de las sociedades contemporáneas. Veamos el otro motor, el motor cultural, que este tal vez les suena más enigmático, el otro me imagino podían adelantar más o menos de qué trataba. Este no sé hasta qué grado. Voy a tomar un poco de agua. El motor cultural, la promesa de eternidad. Esto es muy divertido y esto tiene que ver sobre todo con el ritmo de la vida. Dice Rosa que en las sociedades seculares modernas, la aceleración sirve como el equivalente, fíjense, el equivalente funcional de la promesa religiosa de vida eterna. O sea, aquí ya no hay, o sea, en estas sociedades capitalistas de sistema de mercado competitivo, no, nadie está ahí buscando realizarse pensando en el mundo trascendente, ¿no? En que finalmente mi vida buena aquí va a ser recompensada con una vida eterna en el cielo, no sé qué cosas, ¿no ve? Sino queremos la realización en este mundo. Somos sociedades seculares, más allá incluso de nuestras creencias cristianas, católicas o lo que sea, finalmente queremos realizarnos en este mundo, ¿no? Hasta el no conozco, bueno, sí hay, pero personalmente no conozco muchas personas que renuncian a la realización en este mundo en función de la realización en un mundo trascendente. O sea, ya no es la principal promesa de vida eterna, o sea, la que te ofrece la religión. Aquí hay otro tipo de vida eterna, digamos, ¿no? Que tiene que ver con concebir la buena vida justamente como vida realizada, vivir plenamente. Por ejemplo, una idea de vivir plenamente en el lenguaje cotidiano que expresa muy bien esto es la idea, hay que vivir plenamente. Yo vivo a 1000 por hora. Han debido escuchar alguna vez, no sé, en películas o en charlas, ¿no? Esa idea de vivir a 1000 por hora es vivir plenamente, vivir intensamente, que se plantea además como un objetivo de buena vida. Es que yo vivo intensamente, quiero vivir intensamente la vida. Esa es el forma de reemplazar, ¿no? La promesa eterna de religión, de vida eterna religiosa. Y ese es un motor de aceleración, que se conciba como vida buena, como vida realizada, una vida plena de experiencias y capacidades desarrolladas, una vida vivida intensamente, a 1000 por hora. Si eso se instaura y se introyecta como deseo, claramente pues, funciona como un motor cultural de aceleración. Nosotros mismos producimos esa aceleración. Queremos comernos el mundo. ¿Qué es a veces esa frase? Yo me voy a ir a comer el mundo. Es tener un montón de experiencias que puede incluir, quiero conocer el mundo. Y como ahora es posible por la aceleración tecnológica efectivamente moverse a varios lugares del mundo, antes pues tal vez conocer el mundo era ir a un lugar lejano y se acabó. Ahora no, pues hay que conocer los 5 continentes, hay que, no sé, tener muchas experiencias, hay que conocer desde Sudáfrica hasta India y Latinoamérica. Además, no solo eso, hay que conocer a fondo el país, y ir al Salar, e ir al Madidi, e ir a las Chiquitanía, e ir al Mato Grosso, perdón, a la Amazonía, y conocer no sé qué, ir a Toro Toro y 10,000 cosas más. O sea, realmente hay una oferta de posibilidades que hace que vivir una vida plena implique una realización de una oferta pues, cada vez ampliada. Entonces, vivir intensamente cada vez se hace imposible, pero a la vez cada vez nos impulsa a tratar de vivir intensamente, porque existe pues cada vez una creciente desproporción entre las opciones realizadas y las opciones potencialmente realizadas. Y eso es producto, entre otras cosas, de la aceleración tecnológica, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que, más este deseo y esa desproporción,
haya, pues, este deseo funcione como un motor de aceleración del ritmo de la vida. Insisto, esa idea de vivir intensamente, ¿qué es? Es tener más y más experiencias. Alguien que está, ¿cuál es la idea de fracaso en las sociedades tardomodernas? Aquel que está enclaustrado en una oficina 12 horas al día y su trabajo es monótono. Esa es la idea de fracaso. ¿Cuál es la idea de vida realizada? Aquel que, ya bueno, tiene que trabajar ahí, pero luego pues se da la vacación y hace un montón de cosas y practica varios deportes y cultiva varias artes y en su trabajo además hace varias cosas y es eficiente y cumple, si le piden 100, cumple 130 o 200, todo eso, que la realización, el éxito profesional, que además está muy formado, no solo ha estudiado algo para el oficio, sino sabe muchas cosas, lee literatura, escucha música, ve mucho cine, además se lanza maratones de series en Netflix, además juega todos los campeonatos del barrio, no sé, en boli, en fútbol o lo que sea. Fíjense todo eso que implica. Y por eso se genera la idea de escasez de tiempo. Dice Rosa, esta es una de las tragedias del sujeto moderno. Su apetito por la vida y el mundo nunca queda satisfecho, sino que se frustra cada vez más a mayor escala. ¿Por qué? Porque justamente cada vez hay más opciones potencialmente realizables. Fíjense la experiencia, bueno, no sé, de las plataformas, Netflix o las que hay piratas o todo eso. O sea, hay un montón de cosas. Es curioso, es tan paradójico esto que a veces uno está en Netflix, ¿no? Y estoy haciendo alusión a experiencias que el propio Rosa comparte cada uno. Digamos, uno puede entrar a estas plataformas, Spotify, Netflix, y a veces uno pasa 20 minutos viendo qué va a escuchar o qué va a ver, porque la oferta es impresionante y al rato es frustrante decir tantas cosas que quisiera conocer, escuchar, ver, leer. Ahora el acceso a libros, por ejemplo, cuando ustedes estudian de filosofía, se ha incrementado exponencialmente pues con la piratería digital. O sea, antes, yo me acuerdo todavía hace 25 años, había libros que sabía que no iba a poder acceder, o sea, ya quedaban, y si de algún día, por alguna gracia divina, alguien podía traer ese libro, no sé, pues de España o Buenos Aires, pucha, y si lo encontraba, belleza. Ahora no, ahora basta googlear, entrar a Script, entrar a estas páginas de piratería, LibGen o cual, listo. Y vamos acumulando PDFs. ¿Quién no tiene? Seguro que cada uno de ustedes tiene una biblioteca digital que supera los 1000 títulos. ¿Cuántos de esos van a leer? Y quieren leer, y quisieran, y tienen ahí, se van acumulando, ¿no? Entonces, cada vez más el apetito por la vida, que puede ser leer, escuchar música, cine, jugar, viajar, 10.000 cosas, realizarse profesionalmente, lo que sea, cada vez queda más, la posibilidad de realizar eso en el tiempo queda cada vez más limitado en función de las opciones potencialmente realizables. Y esto genera una frustración cada vez a mayor escala, ¿no? Todo esto producto de la aceleración, de estos motores de aceleración, pues. Y esto genera finalmente un ciclo de aceleración, ¿no? No sé si se ve el gráfico en mi compu, no, espero que en su caso sí, que es este ciclo de las aceleraciones, ¿no? Que justamente implica que las aceleraciones tecnológicas, la del cambio social y la del ritmo de la vida se entrelazan y se retroalimentan, ¿no? Estas distintas dimensiones de la aceleración se potencian y esto genera un ciclo de las aceleraciones que genera casi un sistema inmanente, autorreferenciado en gran medida y autoimpulsado, autopropulsado, ¿no? Que no hace que finalmente lleguemos a un espacio de desaceleración continua, sino esto genera cada vez mayor aceleración porque es un sistema autopropulsado de reforzamientos mutuos. O sea, la aceleración del ritmo de la vida impulsa que busquemos además aceleración tecnológica, que a la vez impulsa la aceleración del cambio social, que a la vez incide en la aceleración del ritmo de la vida, que a la vez va a volver a impulsar la aceleración tecnológica y así, ¿no? En un ciclo de retroalimentaciones. Esas son las aceleraciones, compañeros. En la siguiente clase vamos a empezar a ver algunos temas de desaceleración social, o sea, también hay espacios de desaceleración social, pero que no contrarrestan esta tendencia dominante a la aceleración social. De hecho, en algunos casos vamos a ver momentos de desaceleración social que, que de alguna manera más bien sirven también para reimpulsar procesos de aceleración. Entonces, hay que complementar con eso y vamos a empezar a ver ya el diagnóstico de la alienación. Bien, yo aquí cierro la presentación.
Voy a habilitar cámara. Bien, espero que les haya motivado a leer a Ross esta primera presentación. Es una autora más que se lee muy sencillamente, fluidamente, es divertido en algunos de sus pasajes y es muy interesante este diagnóstico que nos empieza a presentar, que empezaba a presentar y que nos presenta en su libro. Y bueno, no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, no sé, bueno, si han leído a Rosa, espero que sí, o que vayan avanzando ya con la lectura. Y bueno, si quieren intervenir, adelante, adelante, Nerea, levantaste la mano. Sí, profe, yo quiero comentar algo en la lectura. Hay una pregunta que me parece importante porque de aquí pienso que surge las categorías que menciona el autor. Él plantea la pregunta si podemos hablar de una aceleración de la sociedad misma o simplemente de una aceleración de procesos dentro de un orden social. Y la respuesta es que evidentemente existe la aceleración social, o sea, existe la aceleración en la sociedad, pero específicamente a lo que entiendo en categorías o en fenómenos que están presentes en la sociedad. Y a lo que veo, él distingue tres categorías centrales como las que había mencionado, las tres que usted ha explicado, pero no, la aceleración no genera velocidad en todo, ¿no? Da un ejemplo de, del ritmo que tiene que marchar como tiene que ser, o sea, por ejemplo, el día que tiene, o sea, a veces pensamos que el día pasa rápido, digamos, o los días pasan rápido, ¿no? Pero una hora es una hora, o sea, tiene 60 minutos, digamos, ¿no? Y el día tiene que pasar como es. Y hay aspectos, podría decir, fenómenos en la vida que tal vez no se aceleran como otros, digamos, como habíamos dicho, la tecnología, el transporte, relacionado con el transporte o otros aspectos que han ido acelerando, digamos, ¿no? Como él pone un ejemplo del tránsito, ¿no? El tránsito no es un ejemplo de aceleración, sino es un ejemplo de tal vez desaceleración que se vive en la sociedad. El mismo embarazo también pone otro ejemplo que cumple, o sea, hay fenómenos, a lo que voy, es que hay fenómenos que cumplen una etapa y un proceso que por más que exista la aceleración constante, que es evidente en algunos aspectos, estos no se van a acelerar porque sí, porque otros fenómenos están acelerando, tiene que cumplir un proceso como, digamos, el embarazo, la mujer tiene que cumplir los 9 meses, tiene que cumplir el proceso, no por el hecho que estamos en una sociedad de aceleración, quiere decir que ese proceso como ejemplo va a acelerar también, ¿no? Entonces, eh, estas categorías, a lo que veo en base a la pregunta, son parte de la sociedad y son elementos que sí se pueden acelerar, como también hay fenómenos, creo que es mejor llamarlos, que cumplen un ritmo y no necesariamente se aceleran, e incluso hay fenómenos que generan desaceleración, ¿no? Eso quería comentar. Gracias, Nerea. Sí, efectivamente, eso es lo que de ahí vamos a iniciar la siguiente clase y es un buen anuncio y un buen adelanto el que haces de lo que vamos a empezar a ver la siguiente sesión, que tiene que ver con límites a la aceleración. Y uno de ellos, por ejemplo, claro, son los ritmos biológicos, los ritmos astronómicos, por ejemplo, o sea, no se puede acelerar del todo pues los ritmos estacionales, ¿no? O sea, finalmente que tienen que ver con los ciclos productivos agrarios, aunque hay intentos también por otras vías, pero en general ahí hay un límite natural. El embarazo es otro ejemplo, pero también hay desaceleraciones, y adelanto la idea, producto de la aceleración, por ejemplo, de las características de las sociedades tardomodernas. Por ejemplo, lo que mencionabas, los embotellamientos, ¿no? Las trancaderas, como decimos en Bolivia, son producto además de esta masificación de producción, de aceleración en la producción, que implica además una capacidad de adquisición de autos como nunca antes en la historia, que además en vías cada vez organizadas para procesos de aceleración, ¿no? Más eficientes, pero que a la vez llevan a producir las famosas trancaderas y que metáfora, o no metáfora, qué ejemplo más claro de desaceleración que en eso de ir a tener tu auto para llegar rápido a tu trabajo, te trabas 2 horas en una avenida, ¿no? O otros, ¿no? Que son producto igual de la aceleración que producen desaceleración, como el estrés, ¿no?
o los momentos depresivos, que son momentos de desaceleración. Entonces, hay varias de estas dimensiones que las vamos a ver, que obviamente no contrarrestan esta tendencia, porque la tendencia dominante y característica son las sociedades, es la aceleración social, pero que a la vez genera ella misma procesos de desaceleración o a la vez lidia con límites naturales y de otro tipo a la aceleración, pero que finalmente no la contrarresta y más bien la aceleración es lo que caracteriza. Y hay que ver cuáles son esos momentos de desaceleración que ya adelantó muy bien Nerea, o estos límites también de diverso tipo, naturales entre otros, ¿no? Pero al final va a arribar, van a ver Rosa, y lo dice, a que finalmente la aceleración también implica una lógica social totalitaria. Pero bueno, adelante, Christopher. Bueno, yo estaba pensando en que muchos de esos autores nos analizan la realidad y nos develan todos estos aspectos que si no los supiéramos estaríamos alienados, pero los revelan, digamos, pero como que no te proponen una salida, ¿no? O sea, te dicen, así es como funciona el sistema, así están como los demás alienados, pero no hay ninguna salida, ¿no? Es como estar atrapados, pero ya sabes que estás atrapado, digamos. Sí, bueno, y como sabes, saber que estás atrapado no implica que superes la alienación. Puedes conocer hasta las causas de tu alienación y eso no implica que dejes de estar alienado. Pero en el caso de Hartmut Rosa, sí plantea, obviamente, un teórico serio difícilmente te va a ofrecer un recetario, eso sabemos, ¿no ve? O sea, alguien que rápidamente te dice cuál es la salida, siempre hay que mirarlo con mucha desconfianza. Alguien que cree tener la solución, a ratos mejor ni darle, no darle mucha bola, digamos, por decirlo de alguna forma. Por lo menos yo siempre desconfío de cualquiera que diga que tiene una solución a estos grandes problemas. Generalmente son charlatanes. Pero, obviamente, y ahí estamos de acuerdo, cuando hay estos diagnósticos, a veces siempre ven formas de fisuras, ¿no? Y muchos de ellos sí plantean, ¿no? Y en el caso específico de Rosa, justamente parte de la teoría crítica es plantear, de hecho, bueno, hay que explorar más, yo recién empecé a revisar este texto, tiene todo este tratado de 600 páginas que es resonancia. Y resonancia es pues la forma de salir de la alienación que produce la aceleración. La tercera clase vamos a ver algunas, les voy a adelantar algunas cositas de resonancia más como invitación a leer ya esa otra fase de desarrollo del pensamiento de Rosa, pero tiene que ver con identificar y mostrar que hay lugares, pues, donde efectivamente no solo de desaceleración, como los que mencionó Nerea, sino hay lugares donde hay esta potencialidad ya realizada, donde no caemos en la alienación, donde más bien entablamos una relación afectiva con el mundo, ¿no? Y hay cosas interesantes, es muy divertido. Por ejemplo, les adelanto un ejemplito que menciona Rosa. Dice, bueno, cada vez por la aceleración tecnológica hay una capacidad de desechar los productos cada vez mayor, ¿no? O sea, ustedes se compran un celu y de aquí a 2 años sale otro y tal vez, y en unos cada año sale, y bueno, hay una capacidad de desechar. Obviamente esto tiene que ver, sobre todo, Ross está en sociedades alemanas donde me imagino la capacidad de consumo es realmente muchísimo mayor que en sociedades como la nuestra, sin duda. Pero bueno, un cacho haciendo por el momento abstracción de ese matiz, claramente dice Rosa, antes, por ejemplo, incluso yo le ponía nombre a mi computadora, mi compu tenía un nombre, y hasta eso, que puede sonar hasta ridículo y hasta podría ser criticado como ceder a cierta mercantilización, dice, genera pues una relación afectiva. Por ejemplo, hasta uno podría reivindicar la idea de los libros, o sea, el hecho de este fetiche de tener el libro en físico y no en digital, genera una especie de relación afectiva con el libro, o sea, nosotros como lectores sabemos eso, no es lo mismo leer un PDF que leer el libro, tenerlo, olerlo, verlo. Yo cuando me compro un libro, puede sonar esto chistoso, así lo pongo en el librero, pero luego lo saco y sé que no lo voy a leer quizá en los próximos, incluso años, pero lo tengo ahí, lo ojeo, un cacho lo picoteo, lo tengo, de rato en rato lo veo. Eso que puede sonar tan ridículo muestra pues que se entabla la capacidad de entablar relaciones afectivas con las cosas. Y eso para Rosa implica un poco superar la alienación, porque como vamos a ver, la alienación sobre todo tiene que ver para Rosa con el extrañamiento respecto a las cosas, con la incapacidad de apropiarnos afectivamente de las cosas.
Entonces, por ahí sí Rosa va a delinear, no salidas radicales, porque como te digo, quien propone salidas absolutas y plenas, o es un predicador o es un charlatán, pero sí formas de lidiar, de fisurar y cambios en diversos grados, ¿no? No estos totales y de reconciliaciones plenas, absolutas, ¿no? Por ahí creo que sí podemos ver algo con Rosa, pero sin duda comparto también que en gran medida, como bien dices, sus diagnósticos a veces parecen dejarnos en una jaula de hierro. Pero a ver, veamos en qué medida Rosa nos muestra sus momentos de salida o no salida, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo la siguiente y subsiguiente clase, y igual en sus lecturas si encuentran estas cosas, van a poder aportar en sus intervenciones mostrando, y Rosa también ofrece esto, muestra esto, o aquí no nos deja salida, o aquí evidencia algo. Bien, adelante, Carolina. Hola. Sí, justamente, bueno, es como que escuchando la clase, porque no me sonó cuando leí el texto, me hace mucho recuerdo todo esto a lo que en psicoanálisis se llama el imperativo del goce. O sea, es como que actualmente, o sea, digamos que en la sociedad capitalista es como que se nos obliga y el mandato ya no es, digamos, como antes, de reprímete, sino es como que goza, 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 ¿no es cierto? Así como que sácale el jugo a la vida más o menos, ¿no? Y ahí, por ejemplo, esto que tú mencionabas, esto de que ya no hay como esa cosa afectiva con algunos objetos, que yo continúo siendo súper afectiva con mis objetos, pero la gente se burla de mí, ¿ya? Entonces es como que me hace pensar en que, claro, o sea, cuando hay este imperativo de dale, goza, goza, o sea, pásala al máximo siempre, es como que se promueven cierta, o sea, lo que se promueve es como una relación autoerótica, o sea, en el sentido de que tu vida signifique lo máximo para ti, ¿no? Y nada más, o sea, el objeto o lo que venga a, digamos, llenar esa falta, obviamente creada por el mercado, al final solamente es un objeto y es descartable, ¿no es cierto? No sé, pues, o sea, y ahí pensamos en toda la cultura descartable que tenemos, no sé, pues desde las botellas descartables, los celulares prácticamente descartables, incluso, no sé, pues las redes sociales, que la gente está así como que mostrándose cómo gozan, ¿no? En la vida, así que estoy en tal viaje o estoy en tal lugar o no sé, lo que sea, ¿no es cierto? Y es así como muy intenso, muy, muy, muy intenso. Es como que al final sí, pues lleva a ciertas, me imagino, patologías, ¿no? Como, no sé, depresiones, ansiedades. Y no me llama la atención, por ejemplo, que en Estados Unidos es el país donde más psicotrópicos se consume y más odian al psicoanálisis. Ya, sí, eso quería comentar. Buenísimo, ¿no? Y ahí, claro, se puede ver un diálogo interteórico hasta donde recuerdo, por lo menos en lo poco que he leído de Rosa, creo que no hay alusiones directas al psicoanálisis, pero claramente has delineado un espacio de articulación teórica muy nítido, digamos, ¿no? Que habría que explorar. Y un poco cuando decías, por ejemplo, que tú tienes esta relación afectiva con los objetos, yo también recordaba, no sé, tal vez ustedes han tenido esta vivencia, porque yo he dialogado con muchas personas que me decían, sí, a mí me pasa lo mismo, digamos, en tener la abuelita o la tía abuela, es decir, alguien de una generación, no sé, pues, que ha vivido su juventud en los 50, 60 tal vez, antes de la masificación de la producción, por lo menos en nuestro medio, que tiene una relación con los objetos muy particular, ¿no? O sea, la tía abuela o la abuela que guarda todo, o sea, que no botan cosas, ¿no? O sea, que todo creen que puede tener un uso y se vuelven lo que ahora además se llama casi como una patología, pero bueno, se le llaman a veces los acumuladores, ¿no? Pero claro, que guardan todo, guardan el tornillo, guardan. En cambio, nosotros, no sé, por lo menos yo en cierto momento, y creo que ahora después de leer Rosa voy a tratar de cambiar, pero era de la cosa, no, esto, ¿para qué voy a guardar? O sea, pum, y más bien desechar así, ser minimalista y lo único que acumulo creo son libros y antes discos, pero bueno, y más nada, o sea, desechar, o sea, esto es de plástico, esto no se reutiliza, a la basura. No, pero la típica, incluso alguna vez discutiendo con mis papás, tíos, abuelos, pero ¿para qué vas a guardar eso? Botalo, ¿no? O sea, es idea, más bien deshazte de cosas. Pero eso es producto de una generación que por la producción en masa
ha visto primero reducir los costos de unidad y esta desechabilidad de los productos mayor, que implica justamente romper cualquier lazo afectivo. En cambio, la relación con los objetos, con los adornos, con los utensilios de generaciones anteriores es muy distinta. Y se puede ver ese cambio generacional de manera muy marcada. Si dialogan y ven justamente la administración del hogar, del presupuesto, con generaciones, por ejemplo, ya no solo anteriores, sino incluso con generaciones que han vivido tiempo de crisis, ¿no? O sea, por ejemplo, que han vivido la hiperinflación, donde, por ejemplo, el acceso masivo a bienes estaba muy reducido, muy limitado, es otro tipo de relación, porque les cuesta y hasta agarran pues, otro lazo, que en sociedades donde claramente los valores no tienen ningún valor, digo, perdón, los objetos casi han perdido todo valor, ¿no? Y son el uso desechable. Eh, no, eso no solo funca con los objetos, lo de las redes es otro fenómeno. ¿Se imaginan cuántos amigos en redes tenemos? 1,000, 2,000, 3,000, pero realmente con cuántos vamos a compartir una vivencia experiencial, así, afectiva, estable? Casi con ninguno. Entonces, todas esas cosas son parte de estos diagnósticos que se pueden articular, como bien muestra Carolina, con otras betas teóricas, más que articular, incluso potenciar, y bueno, también con la experiencia, ¿no? Cotidiana, porque eso también apunta un poco Hartmut Ross en su argumentación, por eso él hace alusión también de muchos ejemplos personales, y bueno, nosotros seguro lo vamos a poder hacer igual en las clases. Bien, no sé si alguien más quiere comentar o preguntar, o adelante, adelante, Sí, y Carolina. justo quería comentar otra cosita que me viene ahorita, es, o sea, igual, por ejemplo, como que repensar ciertas tendencias, no sé, pues teóricas, incluso académicas en este enfoque. Ahora, por ejemplo, me pongo a pensar en todo esto que está de súper de moda ahora, que es el poliamor, ¿no? Que, bueno, hay que amar a muchas personas, ay, no ves, porque si no estás súper atrás y súper retrógrada, y que el amor, no sé, pues se puede dar en diferentes formas. Pero ahí sí como que me hace pensar ahora en esto también del imperativo de goce, ¿no? O sea, ¿por qué no? O sea, es como que la imposibilidad de decidir, de realmente poder cortar, o sea, y poder como que decidir por una cosa, lo cual implicaría votar las otras opciones. Es como que no puedo, o sea, tengo que tenerlo todo, ¿no es cierto? Tengo que vivir plenamente y bueno, y es, o sea, como que me hace pensar en eso, o sea, como que cuando uno se va en contra de estos pensamientos medio, entre comillas, vanguardia, claro, puede ser medio retrógrada, pero al final es como qué tanto es ideología, digamos, lo que se propone y qué tanto es realmente como que algo que venga a cortar con, no sé, pues cierta tradicionalidad, no sé. Es muy interesante, mira, no me había puesto a pensar en ese ejemplo, porque efectivamente, claro, si uno empieza a criticar en función de la estabilidad del poliamor, fácilmente vamos a engrosar las filas de los sectores conservadores más rancios y hasta religiosos, ¿no? Pero por otro lado, claro, también está el dilema de que bajo ciertas vetas, esas propuestas progresistas, pueden ser el resultado en realidad claramente de sociedades tardomodernas y de la aceleración social, la aceleración del ritmo de la vida, lo que tú bien comentas a partir del goce, que tampoco sea en el fondo progresista y produzca espacios de alienación en la medida en que nos produce incluso en nuestras relaciones afectivas un mundo extrañado. Porque eso es la alienación, o sea que finalmente el mundo nos es extraño. Entonces, por ejemplo, si vamos a pluralizar nuestras relaciones afectivas al punto de que no nos vamos a comprometer, y no hablo de compromiso matrimonial ni nada, sino comprometer en el sentido afectivo con ninguna de manera intensa, fuerte, finalmente nuestras propias relaciones afectivas pueden terminar extrañadas respecto a nosotros mismos. Y eso para Ross es alienación. Pero fíjense, claro, mira, no lo había ni pensado, pero ese es un ejemplo que habría que tenerlo presente al leer a Rosa y ver qué implica, ¿no? Porque, ojo, Rosa no es alguien que diga, desaceleremos esto, no, porque él también sabe que las principales respuestas a la aceleración, y ese es un problema, están viniendo pues, de sectores retrógradas, ¿no? De sectores fascistas, de sectores hiperconservadores, de la extrema derecha, ¿no? Y obviamente Rosa no se va a sumar a eso. Entonces la idea es, tampoco es hay que caer en esta respuesta fácil y conservadora, no es volver atrás bajo una nostalgia aristocrática, no sé, al estilo Mancillo, cosas por el estilo, no, para nada. Es más bien
justamente ver las potencialidades de trascendencia a partir de la propia proyecto de la modernidad, pero lo que pasa es que en cierto momento la tardomodernidad se ha desbocado y está produciendo situaciones de alineación y extrañamiento intensas, ¿no? Que tiene que ver además con este ritmo de la vida que nos impulsa a hacer cosas que en el fondo no queremos hacer, pero voluntariamente las hacemos, por ejemplo. Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo, vamos a ir avanzando eso. Nos queda todavía 2 largas sesiones para ver cómo se desarrolla el argumento de Rosa, pero fíjense que da para discutir muchas cosas, muy rico. Y bueno, es un autor además que está siendo discutido y es bueno que lo leamos también, ¿no? Bien, no sé si alguien más quiere complementar, aportar, consultar. Ya no veo manos levantadas ni micrófonos abiertos. Bueno, entonces esta sería nuestra primera sesión, nuestro primer encuentro con Rosa. Léanlo y nos estaríamos reencontrando en una semana el siguiente martes continuando. Vamos a empezar con el tema de desaceleración y límites y bueno, vamos a seguir avanzando en la argumentación que nos propone este autor. Bien, cualquier duda, consulta por el WhatsApp sobre temas más operativos y nos reencontraríamos en una semana, compañeros. Saludos. Chao, gracias. Gracias, Alicia. Gracias, hasta luego.